Del Señor, y les doy la bienvenida a todos ustedes a la casa de nuestro Dios. Saludamos también con cariño a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales en casa. Gracias por acompañarnos en esta noche a nuestro culto de enseñanza bíblica. Gloria al nombre del Señor. Y esta noche vamos a retomar nuestro estudio bíblico sobre el tema de acontecimientos finales. Vamos a continuar con nuestro tema del arrebatamiento de la iglesia en este orden de enseñanza. Esta es la número 5 que damos, entre los cuales ya hemos mirado temas como las profecías cumplidas del Nuevo Testamento. Hemos visto las 70 semanas de la profecía de Daniel. En esas 5 clases que hemos dado, hemos también abordado ya el tema del arrebatamiento de la iglesia, y es hoy, en lo que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, el tercer tema, y creo que el último tema o el último espacio que dedicamos al arrebatamiento de la iglesia. Para el día de hoy espero, con ayuda del Señor, dar las últimas pinceladas al arrebatamiento de la iglesia, llevándolo ya un poco más práctico, y luego vamos a hacer una vista, aunque panorámica, al tema de la resurrección, y finalizaremos con el tema del tribunal de Cristo. Así que esa será nuestra ruta de trabajo para el día de hoy. Quiero pedirles que oremos al Señor. Vamos a presentar nuestras vidas en las manos del Señor y vamos a pedir al Señor que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la sabiduría, que el Señor nos dé la gracia para poder estudiar su bendita palabra esta noche. Padre y buen Dios que estás en el cielo, gracias te doy, Señor, por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por regalarnos esta oportunidad tan hermosa de poder estar en tu presencia, Señor, para adorarte, para exaltarte, para bendecirte, para adorarte a ti, Señor, para honrarte a ti, porque solo tú eres Dios, solo tú eres grande, solo tú eres digno de adoración y de alabanza. Y esta noche, Señor, nos acercamos a ti, Dios, con corazón sencillo, con corazón humilde, mi Señor, para pedirte que por favor tú nos hables a través de tu palabra. Permíteme enseñar tu palabra con toda claridad y con fidelidad. Permíteme enseñarla de tal manera que hoy, si bien podamos enriquecer nuestro intelecto, nuestro conocimiento de tu palabra, pero que no solo se quede en un conocimiento que agregamos a nuestra vida, sino que tu palabra pueda inspirarnos hoy, que tu palabra aumente nuestra fe, disipe las dudas, que tu palabra, Señor, nos encarrile, nos encamine al eterno propósito que tienes con nuestras vidas. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, siéntense, tengan la bondad, gloria al nombre del Señor. Y entonces retomamos nuestro tema de acontecimientos finales. En ese sentido, este tema de acontecimientos finales está dentro de lo que en la teología se llama como escatología. Escatología es el estudio de los últimos acontecimientos finales, gloria al nombre del Señor, o de la profecía en el sentido escatológico. Yo quiero, con aras de que ustedes siempre puedan tener, para mí es muy importante que el estudiante de la Biblia tenga las bases sobre qué cree, cómo interpreta la Biblia y en qué esquema se encuentra para interpretar así la palabra del Señor. Y pensando en eso, permítanme hacerles una pequeña introducción sobre todo este abanico, panorama que se abre cuando nosotros entramos a temas como lo es la escatología bíblica. Acontecimientos finales, que es escatología bíblica, repito, tiene que ver desde cómo entendemos las profecías finales, el Apocalipsis, todo el tema de los sucesos que van a ocurrir, iniciando con el arrebatamiento de la iglesia, y luego toda una serie de sucesos que ocurren una vez que sucede el arrebatamiento de la iglesia. Pero no todos los cristianos, y esto es importante, por favor, no todos los cristianos asimilan de la misma forma estos estudios sobre los acontecimientos finales. Es decir, no todos los cristianos existentes, cristianos evangélicos, cristianos ortodoxos, no todos los cristianos entienden de la misma
forma el arrebatamiento de la iglesia, el milenio, la segunda venida de Cristo, etc. Y dado que hoy la información está, digamos que muy a la mano, es decir, usted puede exponerse a cualquier clase de contenido en el sentido que estamos hablando hoy, escatológico, a través de las redes sociales, yendo a YouTube. Así que el creyente de hoy no solo tiene la información que recibe del pastor, sino que el creyente de hoy está expuesto a diferentes métodos de enseñanza apocalíptica. Si yo como pastor no centro las bases sólidas con respecto a las doctrinas fundamentales, lo estoy privando a usted o lo expongo a usted a que cuando usted se enfrente a las diferentes teorías, a las diferentes corrientes teológicas, pues usted quede confuso. Así que, dado ese sentido de responsabilidad, les voy a pedir que me regalen unos minutos para que usted, es la segunda vez que lo voy a hacer, pero lo hago con el fin que su mente se abra a entender que no todos interpretan la Biblia como usted lo hace, que no todos entienden las doctrinas como usted la entiende, pero que usted tiene que saber en qué cree, usted tiene que saber de dónde viene lo que usted cree, usted tiene que entender lo que cree. ¿Sí me estoy haciendo entender? Para que en ese sentido nuestra fe no sea una fe sin fundamento, sino una fe cuya base es la palabra del Señor. Por favor, denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. De manera que cuando vamos a entender las diferentes posturas con respecto a temas teológicos, como el caso de la escatología, hay 4 aspectos que se deben tener en cuenta. Lo primero es el método teológico. Lo segundo, la escuela de interpretación. Lo tercero es el sistema teológico. Y lo cuarto es el enfoque que se hace. Esas 4 cosas me permiten entender yo dónde estoy y me permite también entender, cuando leo un libro, cualquier libro, saber en qué dirección va el autor. ¿Sí me hago entender? El yo lograr entender esto me permite que cuando yo estoy escuchando una enseñanza en YouTube, en cualquiera de las redes sociales, yo saber el predicador que me está hablando sobre el arrebatamiento de la iglesia o sobre el milenio, qué línea de pensamiento tiene. Y eso me va a permitir a mí no enredarme. Ya se los repito, eso me va a permitir a mí no enredarme, no confundirme, porque yo sé que hay diferentes formas de entender la Biblia. Y esas diferentes formas de entender la escatología bíblica se compone sobre esos 4 pilares. Lo primero, el método teológico que se emplea. Segundo, la escuela de interpretación. Tercero, el sistema teológico. Y cuarto, el enfoque que se haga. Muy bien. Cuando hablo del método teológico, es la forma como cada persona interpreta la Biblia. Ese es el método teológico. Entre el método teológico hay por lo menos 5 que son los pilares. Es decir, cómo los estudiosos, cómo el creyente interpreta la Biblia. El primer método es el método histórico crítico. Este considera que la Biblia solo tiene un valor histórico y encuentran de alguna manera la forma de interpretar la Biblia atribuyendo cada hecho ocurrido a una parte de la historia y especialmente la escatología bíblica. Luego está el exegético literal. Este es que entiende que toda la Biblia ha de tomarse de forma literal solo cuando la Biblia dé abundante evidencia para entender que un hecho es simbólico o figurado. De esa manera se tendrá como algo simbólico. Pero además el énfasis está en la exégesis que se hace, es decir, se debe escudriñar las Sagradas Escrituras. El tercero es el método alegórico, en el que la Biblia termina siendo termina adquiriendo solo un valor espiritual. Se hace algo como lo que se hace con el libro del Cantar de los Cantares, por ejemplo. La mayoría de los creyentes les parece absurdo tomar el Cantar de los Cantares de una forma literal, porque el Cantar de los Cantares es una declaración de amor entre un hombre y una mujer, y por lo tanto la mayoría de nosotros, cuando nos abordamos al Cantar de los Cantares, lo espiritualizamos.
Bueno, eso está bien si se trata de sacar una enseñanza devocional para mi vida, pero no es correcto si hemos de respetar la Biblia como un libro que ha de entenderse de forma literal, porque cada parte de la Biblia tiene una razón de ser. Entonces, el método alegórico hace eso con toda la Biblia. Luego está el método tipológico, que se esfuerza por encontrar tipología en todo lo que hay en la Biblia. Luego está el método teológico sistemático, de donde viene el concepto de teología sistemática. ¿Qué hace? Divide toda la Biblia desde Génesis a Apocalipsis en temas que se pueden separar y estudiar de forma sistemática. ¿En qué parte nos encontramos nosotros? Creo, por lo menos de mi parte, que estamos en el método exegético literal. Tratamos de estudiar la Biblia, primero entendiendo que la Biblia ha de tomarse de forma literal, salvo los puntos en los que la Biblia sugiere que hay una alegoría o hay un simbolismo o una tipología. Y que la Biblia, al estudiarla, hay que hacerle una exégesis, hay que estudiarla y hay que profundizarnos en ella. Muy bien. Yo me identifico también mucho con el método teológico sistemático. Bueno, una vez que se tiene el método teológico, ya entendemos cómo la persona que estamos escuchando interpreta la Biblia. Una vez que se tiene el método teológico, del método teológico surgen las escuelas de interpretación. Y las escuelas de interpretación se dividen básicamente en 4. La primera es la preterista, la segunda es la histórica, la tercera es la idealista y la cuarta es la futurista. Y ya aquí las escuelas de interpretación en la forma como se entiende especialmente el libro de Apocalipsis o cómo se entiende la profecía bíblica. Les pedí que me tuvieran un poco de paciencia porque entiendo que lo que estoy haciendo es algo como muy técnico, pero repito, siento que es mi responsabilidad explicarles esto para que cuando ustedes se expongan a cualquier comentario bíblico, a cualquier maestro bíblico, a cualquier material que vean por las redes sociales o YouTube, etcétera, ustedes sepan de dónde vienen y para dónde van. Y ustedes sepan dónde están ubicados, cuál es la corriente de ustedes, cuál es el método que ustedes utilizan, cuál es su escuela de interpretación, etcétera. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en esta preciosa hora? De manera que entre las escuelas de interpretación de cómo se entiende la escatología, cómo se entiende el libro de Apocalipsis, está la preterista. La escuela preterista es la que dice que toda la Biblia se cumplió, que toda la escatología se cumplió. Cuando ellos van al libro de Apocalipsis dicen todo esto ya está cumplido. Y cada uno de los eventos se le encuentra una aplicación con hechos históricos. Bien, en ese sentido está también... luego sigue la histórica, que aunque tiene una similitud con la preterista, la histórica dice que aún hay eventos por cumplirse, pero se irán cumpliendo según los hechos históricos que van ocurriendo. Es decir, bajo ninguna circunstancia se entiende que hay unas profecías futuras y que se apliquen a Israel, por ejemplo. Esa no es la forma como se entiende. Luego está la idealista, que terminan idealizando todo el libro de Apocalipsis y toda la profecía. Y por último, la futurista. Allí estamos nosotros. La escuela futurista asume que gran parte del libro de Apocalipsis está por cumplirse, que especialmente desde el capítulo 6 en adelante, el libro de Apocalipsis está por cumplirse. La futurista entiende que el libro de Apocalipsis ha de tomarse de forma literal y que solo en algunos aspectos donde el libro hace énfasis en que es un símbolo lo que se está tratando o una alegoría, se debe asumir de esa manera. Del resto ha de tomarse de forma literal. Así que nosotros, ¿cuál es nuestra escuela de interpretación escatológica? A, preterista; B, histórica; C, idealista; y D, futurista. ¿Cuál? Ok, la D, futurista. Una vez que tienes el método y tienes la escuela de interpretación, luego viene el sistema teológico. El sistema teológico ahora es la forma como se definen ciertas, o más bien es cómo se abordan los temas teológicos o los temas escatológicos. Es la forma como se estructura la doctrina que se enseña. Sistemas, en ese sistema, en esa forma, sistema de interpretación. Bien,
los sistemas de interpretación tenemos también tres que son los primarios. Número 1, el premilenialismo. Número 2, el amilenialismo. Y número 3, el postmilenialismo. Básicamente esto tiene que ver en la forma como los diferentes sistemas escatológicos entienden el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo y el milenio. Y aquí es donde usted debe entender que no todos los cristianos entienden de la misma forma estos temas centrales. No todos los cristianos entienden que una cosa es el arrebatamiento de la iglesia y otra cosa es la segunda venida de Cristo. Algunos piensan que las dos realmente son las mismas cosas. No todos los cristianos creen que el Señor va a venir y va a implantar un reino literalmente que durará 1000 años. Algunos cristianos que creen en Dios y aman a Dios creen que realmente ya el milenio está transcurriendo y que no habrá un milenio literal como tal. Entonces, ¿de dónde vienen tanta diversidad de formas de pensar? Bueno, es que depende del sistema escatológico que la persona tenga. Entonces, estos tres se pueden describir de la siguiente manera. Primero, el postmilenialismo, el amilenialismo y el premilenialismo. El primero, que es donde estamos nosotros, considera que la venida del Señor ocurrirá antes del milenio. Primero es el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo, y es en la segunda venida de Cristo que el Señor viene a implantar el reino milenial. Por eso es premilenialista. Ahí estamos nosotros. Ese es nuestro sistema de interpretación. Somos premilenialistas. Creemos que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá antes del milenio. Luego están los amilenialistas. Estos son los que no creen en un milenio de forma literal, y estos afirman que no va a existir un milenio tal como nosotros lo entendemos. Y luego vienen los postmilenialistas, que son los que entienden que la venida del Señor será después del milenio. Muy bien. Luego viene el enfoque, que ya sería, en el caso que estamos haciendo hoy, estamos enfocándonos a doctrinas específicas, como por ejemplo el arrebatamiento de la iglesia. Una vez más les pido que me disculpen por lo técnico que pudo haber sonado. Cierro ya aquí este paréntesis para que usted vaya de alguna forma familiarizándose con esto y ya usted sepa que no todos entienden las profecías bíblicas como usted y yo la entendemos. Que cuando usted vaya a leer un libro, cuando usted vaya a escuchar a un maestro, sepa que no todos entienden las profecías bíblicas de la misma manera que lo entendemos nosotros. Por favor, aplauda fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ok. Muy bien. Dicho esto, cuando en la clase, en la enseñanza pasada terminé con el punto de ¿cuándo será el rapto de la iglesia? Con ese punto cerré. ¿Cuándo ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia? Y es que en ese sistema de premilenialista, que es la escuela en la que estamos nosotros, que creen que la venida del Señor será antes del milenio, luego se abren otras formas de entender. Es decir, esto realmente es decir, el tema de la escatología abre diferentes ventanas que pudieran en algún momento confundir, enredar. No es mi intención. Lo que vamos a hacer es que podamos ir abordando los temas en el orden cronológico que la Biblia nos va sugiriendo, y todo este tecnicismo que yo les estoy dando solo téngalo como una información que le podrá servir para entender de qué dirección viene la persona que usted está escuchando y cuál es su corriente teológica, ¿ok? Pero sobre cuándo ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Bien, lo primero, y en eso quedamos la semana pasada, es que según Mateo capítulo 13, verso 32, dice: pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Así que tendríamos que afirmar eso. Me le habilitan por favor un micrófono a Valerie. No sé si Natalie también le pudiera ayudar
y acá usted también, señorita, para que me ayuden. Vamos a leer varias citas bíblicas y quiero que me ayuden para que los oyentes en casa pues no queden desconectados y también puedan escuchar la lectura que vamos a hacer. Muy bien, de tal forma que según Marcos 13:32, nadie sabe el día ni la hora en que ha de venir el Señor. Ahora, lo que sí podemos afirmar es que la venida del Señor será antes de la gran tribulación. Y entonces aquí también hay algo que se debe entender. Algunos piensan que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir en la mitad de la gran tribulación. Otros piensan, y eso se les llama meditribulacionista. Otros piensan que la gran tribulación va a ser en la segunda mitad de la gran tribulación, antes de terminar la gran tribulación. Y a esto se les llama preira. Otros consideran que el rapto de la iglesia será al final de la gran tribulación y que la iglesia pasará por la gran tribulación. Y a esto se le llama los postribulacionistas. Y luego estamos nosotros, los pretribulacionistas, que creemos que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá precisamente antes de la gran tribulación. Porque ocurre el rapto de la iglesia y de forma inmediata empiezan los 7 años que equivalen o corresponden a la última semana de la profecía de Daniel, la semana número 70. Siendo que la gran tribulación se divide en 2 mitades, 3 años y medio y 3 años y medio. Siendo la parte más complicada de la gran tribulación la segunda mitad. Pero se le llama gran tribulación a esos 7 años que inician una vez que ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Siendo así, podemos afirmar que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Por favor, señoritas, me van a ayudar a buscar los siguientes versículos. Primero, Primera de Tesalonicenses 1:10. Segundo, Primera de Tesalonicenses 5:9. Tercero, Romanos 5:9. Y por último, Apocalipsis 3:10. Así que por favor vamos primero con Primera de Tesalonicenses 1:10. Luego pasamos a Primera de Tesalonicenses 5:9. Luego Romanos 5:9 y por último Apocalipsis 3:10. A ver, la primera cita bíblica, ¿qué dice? Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Observe que el término ira venidera, primero, teniendo en cuenta el contexto en el que el apóstol Pablo lo dice, tiene una carga escatológica muy fuerte. Y segundo, la simple expresión ira venidera inmediatamente nos pone en un contexto apocalíptico o escatológico. Es decir, aquí no se está refiriendo a la ira que algún vecino vaya a desbordar mañana sobre mí, o a la ira que Satanás vaya a desbordar sobre mí mañana, no. El apóstol Pablo está hablando de una ira venidera, y a esa ira se le llama a la gran tribulación, donde la ira de Dios se va a vertir en 3 series de juicio sobre la tierra, a saber 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas que están llenas de la ira de Dios. Y el apóstol Pablo dice que seremos salvos de la ira, lo que nos lleva a afirmar que la iglesia no pasará por ese tiempo de la ira de Dios que se llama la gran tribulación. La siguiente cita es Primera de Tesalonicenses 5:9, por favor. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y se corresponde con lo que dijo Pablo en esta misma carta en el capítulo anterior. Vamos ahora a Romanos 5:9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Muy bien, de tal manera que los versículos van de forma alineada diciéndonos que Dios nos libra de la ira venidera. Esto para afirmar que siendo nosotros pretribulacionistas, siendo ese nuestro sistema escatológico, creemos que la gran tribulación, que el rapto de la iglesia será
antes de la gran tribulación, y que tú y yo no pasaremos por la gran tribulación. Cuando empecemos a estudiar lo que será la gran tribulación, vamos a entender por qué se le llama la ira, tiempo de ira. Se le conoce también como la dispensación de los juicios, de la ira de Dios. Porque, hermano, lo que vendrá para la tierra durante esos 7 años después del rapto de la iglesia será algo realmente horrible, será algo realmente muy terrible. Pero gloria a Dios, porque por eso estamos en Cristo Jesús, para que cuando suene la trompeta nos vamos con el Señor, y nosotros, tú y yo, no pasaremos por la ira venidera. Así que el rapto de la iglesia tiene entonces como objeto librar a la iglesia de la ira venidera. ¿Ok? Luego les voy a explicar, dado que me va a dar paso para el siguiente tema, que es la resurrección, sobre cuáles son los pilares fundamentales del arrebatamiento de la iglesia, el para qué es el rapto de la iglesia. Muy bien, pero ahora hay algo que quiero que por favor quiero dedicarle unos minutos, porque de otra manera este tema se quedaría solo como un tema que enriquece nuestros conceptos y nuestra mente con algún conocimiento. Y creo que para todo pastor debe ser así. Cuando enseña el tema del rapto de la iglesia, debe procurar que en la iglesia ocurran 2 cosas. Primero, que la iglesia, expuesta al conocimiento del arrebatamiento de la iglesia, entienda el valor del rapto de la iglesia, y como dice en Apocalipsis, la iglesia, amando la venida del Señor, anhele que el Señor venga pronto por su iglesia. Lo que va a repercutir en una iglesia que no será materialista, porque no se acomoda a este mundo, dado que está esperando que el Señor venga a llevarle a las moradas que fue a preparar para él. Esa debe ser una de las primeras, los primeros objetivos que un pastor cualquiera le apunta al abordar este tema en su iglesia. Decir, que la iglesia aprenda a no poner su tesoro en esta tierra, sino que anhele que Cristo venga pronto, porque su tesoro está allá arriba en los cielos. Y donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón también. Pero el segundo es que una vez la iglesia se expone a la enseñanza del arrebatamiento de la iglesia tendría que por sí misma llegar a 2 conclusiones muy determinantes. La primera, que el rapto de la iglesia es inminente. Es decir, cuando damos estos estudios, yo espero que en usted quede la sensación y la convicción que el rapto de la iglesia es inminente. Puede ocurrir en cualquier momento, puede ocurrir en cualquier instante. Y si es así, ese conocimiento debe provocar en el creyente la siguiente pregunta: ¿estoy yo preparado para irme con el Señor? Siendo que el rapto de la iglesia es inminente, si ocurriera en este instante, ¿me voy con el Señor? Así que quiero ahora dedicar los siguientes minutos a responder la pregunta: ¿quiénes se irán en el rapto de la iglesia y quiénes no se irán en el rapto de la iglesia? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Primero, ¿quiénes se van a ir? Naturalmente los que nacen de nuevo, los que son hechos nueva criatura, indiscutiblemente. Los que tienen
un verdadero arrepentimiento. Por favor, muchachas, ayúdenme a leer, aunque estas son citas conocidas, pero no está de más recordarla. Mateo 3:8, Primera de Juan 1:9 y Proverbios 28:13. Mateo capítulo 3, verso 8, Primera de Juan 1:9 y Proverbios 28:13. Por favor. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Muy bien, así que cuando yo hablo que los que se van en el rapto de la iglesia son los que tienen un verdadero arrepentimiento, mis queridos, este verdadero arrepentimiento no es de palabras, es de hechos. Este es un arrepentimiento no de palabras, es de hechos. Y por eso el texto dice: haced. O sea, yo los hago, yo produzco, o más bien, yo evidencio. Sería la forma más correcta de interpretar el versículo. Es: yo debo evidenciar frutos dignos de arrepentimiento. Yo debo evidenciar frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Si de verdad yo me he arrepentido de mis pecados, eso ha de manifestarse con mis acciones. El siguiente versículo, por favor. Recuerden la cita y lo leen, por favor. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un verdadero arrepentimiento es este. Un verdadero arrepentimiento es el que lleva a la persona a confesar su pecado. Y si confesamos nuestros pecados, ¿qué hace Dios? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero si yo tengo un pecado oculto, ¿qué pasa? Cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia, ¿me voy con ese pecado oculto? No me puedo ir, porque el texto es claro. Observe, si confesamos nuestros pecados. Esto no es que no, el Señor lo sabe. No, el Señor lo sabe, no. El Señor quiere que tú confieses tus pecados. Y el texto dice, si ese sí es un condicionante. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Pero si no los confesamos, no. Si ocultamos nuestros pecados, no. Y por lo tanto, no podemos irnos en el rapto de la iglesia. Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, en esta misma línea de pensamiento, miremos lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso está muy claro. El que oculta su pecado no prosperará. Y usted podrá decir, cuando yo pregunto, ¿cuántos se van con el Señor? Y usted dice amén y levanta las manos y los pies, pero ¿hay un verdadero arrepentimiento? ¿Tenemos pecados ocultos? Y aquí vuelvo otra vez a lo que para mí es el corazón del evangelio. El evangelio, el cristiano no puede funcionar con policía cuidándolo las 24 horas. Sea este policía el pastor o el líder de damas o el líder de caballeros o el líder de jóvenes. El cristianismo debe realizarse sobre la base de una relación personal y sincera, por lo tanto, con Dios. Porque usted me puede engañar a mí. Y yo podría decir, no, el hermano Pepito Pérez. Uy, el hermano Pepito Pérez, cuando suene la trompeta, el primero que se va es él. Porque el hermano Pepito Pérez supo esconder un pecado oculto, supo manejar una doble moral, supo manejar una doble vida, al punto que engañó al pastor, pero que tenía al pastor comiendo de la mano. Se lo metía al bolsillo al pastor y lo sacaba cuantas veces quería. Ok, te felicito, Pepito Pérez, engañaste al pastor. Pero, y cuando suene la final trompeta,
¿Qué pasará con el príncipe de los pastores? ¿Lo habrás engañado también a él? De tal manera que aquí vuelvo a lo que para mí es el corazón de la vida cristiana. La vida cristiana, el cristiano no debe atenerse a tener un policía que lo cuide. El cristiano se debe realizar sobre la base de una relación personal con Dios que requiere de sinceridad. Me presento ante Dios tal como soy, no aparento lo que no soy, porque al final de la jornada esto no se trata de que el pastor me crea o que los hermanos de la iglesia me crean. Esto no se trata de que me dejen tocar el piano, de que me dejen predicar. Esto realmente se trata de que cuando suene la final trompeta yo me pueda ir con el Señor. De eso se trata todo esto. Me estoy haciendo entender, ¿verdad que sí? Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por supuesto, los que tienen un verdadero arrepentimiento son aquellos cuyos nombres están inscritos en los cielos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Bendito sea Dios para siempre. Además, ¿quiénes se van a ir con el Señor? Hebreos capítulo 12, verso 14, por favor, muchachas. Luego Hebreos 10, 22 y Primera de Tesalonicenses 5, 23. Hebreos capítulo 12, verso 14. Hebreos 10, 22 y Primera de Tesalonicenses 5, 23. Estoy tratando de darle respuesta para que este tema del rapto de la iglesia, hombre, lo podamos, hermano, nos sacuda. Que este tema nos sacuda a todos nosotros. Amén. O sea, que este tema no se quede como simplemente, no, el pastor nos habló hasta de escuelas escatológicas y nos habló de un montón de cosas. No. Que este tema sea algo práctico, algo que lo vivamos, algo que salgamos de aquí pensando en, hombre, si el rapto de la iglesia, que es inminente, ocurre hoy, ¿cómo estoy yo? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y en ese sentido, el hermano, el más necesitado de esta palabra soy yo. Entonces, yo no sé usted, pero yo no quiero que ese día me sorprenda yo desubicado del propósito de Dios. Bien, vamos entonces ahora. ¿Quiénes son los que se van? Estamos respondiendo a la pregunta, ¿quiénes se irán en el rapto de la iglesia? Hebreos capítulo 12, verso 14, ¿qué dice? Por favor, con atención escuchen. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ok. El escritor a los hebreos pone un condicionante para ver al Señor. Ver al Señor ha de entenderse en un sentido escatológico, ver al Señor en su presencia, como dijo Pablo en Tesalonicenses, y así estar siempre con el Señor. Ok. Pero ¿quiénes son los que verán al Señor? El texto dice, los que siguen ¿qué cosa? Nosotros nos quedamos con la segunda parte. Y nosotros decimos, sin santidad nadie verá al Señor. Y le quitamos la primera parte. Y la primera parte es importante. Porque si a ese versículo, ojo con esto que les voy a decir. Si a este versículo tú le quitas la primera parte y solo enfatizas la segunda parte, terminas en un comportamiento sectario. Porque enfatizas que el único elemento para evidenciar una vida rendida a Dios es la santidad. Y el problema es que si abordáramos la santidad en el concepto integral que la santidad implica, no habría problema. Pero generalmente nosotros, los de corte conservadora y pentecostal, cuando hablamos de santidad, casi el 99.9% de las veces reducimos el concepto de santidad a pelo, uña, falda, pantalón, y eso es santidad. Y el corazón podrido, ha dicho mi hermana. Así que por eso es importante todo el versículo. Porque yo puedo tener la falda larga y la corbata larga y la lengua larga. Fluya, sierva, fluya. Pero yo puedo tener, la hermana puede tener la falda larga,
Yo puedo tener la corbata, la camisa manga larga, los zapatos bien brillanticos y decir, estoy en santidad. Y tener la camisa y la falda de la hermana los más ancha y que pueda hasta barrerla en la calle con la falda, pero no se sienta al lado de la hermana Ramona porque no la soporta. ¿Te das cuenta? Si le quitas la primera parte, que terminamos en un comportamiento, no en una secta. Una cosa es ser una secta y otra cosa es tener un comportamiento sectario. No somos secta, pero a veces cuando cometemos este tipo de errores tenemos comportamientos sectarios. En algún momento yo les voy a hablar sobre lo que son sectas y religiones y vamos a estudiar diversas sectas y diversas religiones. Por ahora permítame decirle que una de las características de una secta es que enfatizan una doctrina por encima de las demás y construyen toda su teología sobre esa doctrina. Así que ¿quiénes se van a ir en el rapto de la iglesia? Los que siguen la paz, primero. Y segundo, la santidad. Porque sin eso nadie verá al Señor. La santidad, como lo vamos a mirar más adelante, es por dentro y por fuera. Ok, siguiente versículo, por favor. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mis queridos, de esta manera nos vamos en el rapto de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 5:23, por favor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Observen, sean guardados irreprensibles, ¿para qué? Para la venida del Señor Jesucristo. Es decir, para que cuando venga el rapto de la iglesia, cuando el Señor venga por su iglesia, ¿cómo debemos estar? Y ese estar irreprensible implica espíritu, alma y cuerpo. Esto para los que dicen que lo de afuera no importa, que Dios solo mira lo de adentro, pero que Dios no mira el cuerpo. No, Señor. Dios quiere que la santidad sea espíritu, alma y cuerpo. Así que la verdadera santidad implica tanto por dentro, por supuesto, como por fuera. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si una mujer en su corazón tiene concupiscencia y lascivia, ¿cómo va a vestir? Si un hombre en su corazón tiene concupiscencia y lascivia, ¿cómo va a vestir? De la abundancia del corazón habla la boca. Así que la verdadera santidad requiere que nuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados. Excelente expresión. Sean guardados. Por supuesto, hay una parte que es la provisión divina, que es Dios guardando al creyente. Pero hay otra parte que es mi responsabilidad. Y en esa parte que es mi responsabilidad, yo debo guardar que mi espíritu no se contamine, que mi alma no esté manchada con el pecado y que mi cuerpo esté irreprensible para la venida del Señor. Es decir, que cuando venga el Señor me encuentre de esta manera. Aplauda fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. El tiempo va corriendo, pero hay una lectura que me parece fascinante. Le voy a pedir, por favor, vale Lucas capítulo 12, verso 37 al 40. Luego la siguiente señorita lee capítulo 17 también de Lucas, verso 26 al 36. Y luego vamos a leer Mateo 24, 40 al 51. Las lecturas son paralelas, pero hay algunos detalles que un evangelista resalta por encima del otro. Pero la lectura de los tres pasajes nos van a permitir asimilar el concepto de estar preparados para la venida del Señor, que termina siendo la razón de ser de este punto.
Por favor, Lucas capítulo 12, verso 37 al 40. Siendo que la venida del Señor es inminente, el rapto de la iglesia ocurrirá en cualquier momento. Mis queridos, no podemos vivir de cualquier manera. Leamos por favor, vale. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Como no sabemos, tenemos que estar preparados. No nos podemos dar el lujo de descuidarnos un minuto, porque vendrá en el momento que no esperamos. Siguiente lectura, por favor, 17, 26 al 36. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Ok. La lectura es importante porque la lectura, mis queridos hermanos, está muy impregnada de todo este contenido escatológico de lo que será la gran tribulación. Pero hay una nota que el autor hace, el evangelista hace, que me parece muy pertinente. El evangelista dice: acordaos de la mujer de Lot. Me parece fascinante. El evangelista es como si pusiera entre paréntesis: miren, ustedes deben estar preparados para la venida del Señor. Y por favor, no olviden el ejemplo de la mujer de Lot. ¿Alguien me puede recordar qué le pasó a la mujer de Lot? Miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. La mujer de Lot nos deja muchas enseñanzas. Muchas enseñanzas. Yo creo que la enseñanza principal que nos deja la mujer de Lot, por favor todos escúchenme a esto que les voy a decir, todos escúchenme, es que ella, ante la premura del esposo y del mensaje y todo el juicio que venía, sí, ella regañadientes salió de Sodoma. Ella salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de su corazón. Son dos cosas diferentes. Ella salió de Sodoma, pero como Sodoma no salió de su corazón, en un momento determinado del camino, aunque la orden era que no miraran atrás, ella no pudo soportar. Y la razón por la que no pudo soportar es porque Sodoma estaba en su corazón. Así que ella, sin poder resistir la fuerza que ejercía Sodoma en su corazón, ella se detiene, mira hacia atrás y se convierte en una estatua de sal. Y el evangelista dice: acuérdense de la mujer de Lot. Acuérdate de la mujer de Lot. Acuérdate de la mujer de Lot. Así que la pregunta es: ok, tú saliste del mundo. Saliste del mundo en el sentido que estás en la iglesia, que ya no haces las cosas que hacías en el mundo. Pero, ¿el mundo salió de tu corazón? Porque si el mundo no ha salido de tu corazón, te puedo garantizar
que más temprano que tarde vas a mirar atrás. Y cuando eso ocurra, vas a culpar a alguien. Vas a culpar al perro que te mordió o al gato que se hizo chichi en la sala y que por eso te descarriaste. Vas a culpar al ujier que te saludó, que no te saludó, o vas a culpar a tu suegro o a tu suegra, o vas a culpar al pastor o a alguien. Pero la gran realidad es que te apartaste porque el mundo no salió nunca de tu corazón. Así que yo creo que la reflexión a la que nos invita el escritor es muy pertinente, porque el Señor viene pronto por su iglesia. ¿Y qué tal que cuando venga el Señor nos encuentre en esos momentos en el que el mundo nos está tambaleando y nos estamos deteniendo y estamos mirando atrás? Ay, el Señor nos ayude y nos guarde. Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. La siguiente cita es Mateo 24, 40 al 51. Por favor, repito, las citas están en los evangelios sinópticos, por lo tanto son paralelas, pero cada escritor le da un toque especial a la lectura. Ahora Mateo 24, 40 al 51, por favor. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondré. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera. Y dejemos allí. Ahí está el punto que quiero resaltar que da Mateo. Dice Mateo, pero si el siervo, siendo malo, el siervo llega a la siguiente conclusión: hombre, a la verdad es que mi Señor tarda en venir. Y como mi Señor tarda en venir, yo voy a echarme una canita al aire. Así que, como él supone que su Señor no viene todavía, empieza a embriagarse y a maltratar a los trabajadores de la finca. ¿Por qué lo hace? Porque él asume que su Señor tarda en venir. Pregunto, ¿acaso no hay muchos cristianos así? Miren, es la única explicación que yo le hallo a cristianos que hacen lo que hacen. O sea, una de dos: o que el sujeto en cuestión, pero nunca se enteró del evangelio, nunca supo para qué estaba en la iglesia, y por lo tanto se da el lujo de llevar una vida doble, una vida de pecado. O dos, él asume que el Señor tarda en venir. Y yo voy a pecar ahora, que a lo mejor entre 2 meses me arreglo y el Señor me da chance. Yo me voy a echar esta canita al aire y esto va a ser por este tiempo, pero el otro año yo me arreglo. Y me llama la atención que Mateo dice que este siervo es malo. Y este siervo malo dice, mi Señor tarda en venir y por lo tanto, palabras mías, me voy a echar esta canita al aire. Porque hay que ser malo para eso. Es decir, para jugar con la salvación, para jugar con pisotear la gracia de Dios, pisotear todo lo que el Señor ha hecho bajo el supuesto de el Señor tarda en venir. Yo me arrepiento mañana, peco hoy y me arrepiento mañana. Señor nos guarde, ¿verdad? Así que ¿quiénes se van a ir con el Señor? Los que, a diferencia de estos siervos, están preparados. Los que están esperando la venida del Señor.
Repito, los pasajes que acabamos de leer, tanto en Marcos, en Lucas y en Mateo, tienen un contexto que hay que entenderlo desde lo que será la segunda venida de Cristo, algunos aspectos de la gran tribulación, pero los elementos son aplicables al sentido de lo inminente del rapto de la iglesia. Esos componentes como que no sabe el día ni la hora en que vendrá, perfectamente se pueden aplicar al rapto de la iglesia, aunque en una lectura más concienzuda del tema, realmente los escritores se están refiriendo a la segunda venida de Cristo y a lo que será en la gran tribulación. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en esta preciosa hora? Ahora, ¿quiénes no se irán? Y termino con este punto. Yo tengo una lista aquí inmensa, pero no quiero hacerlos largos. Creo que Pablo me resume el trabajo para no leer. Aquí tengo, si ustedes quieren en casa mirar, busquen Deuteronomio capítulo 10, versos 10 al 12, Apocalipsis 21, 8, Apocalipsis 22, 15. Ahí se habla desde los que practican adivinación, los agoreros, los brujos, los hechiceros. Esa gente, hermano, no se va en el rapto de la iglesia. Pero Pablo en Gálatas y Primera de Corintios nos da una lista un poco más, como más de las cosas comunes que ocurren. Por favor, acompáñenme, muchachas, o ayúdenme a leer Gálatas 5, 19 al 21 y Primera de Corintios 6, del 7 al 10. Primero vamos con Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Los primeros pecados que habló Valerie son pecados morales. Ahí está adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Cierra esa lista y ahora viene a pecados de convivencia. Pecados de convivencia, entre los cuales están, otra vez, vuelve a leer. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Observe el término, los que practican tales cosas. Esta mañana hablaba con mi hijo Carlitos estábamos hablando sobre ese tema, ¿no? De una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. O sea, yo puedo pecar porque somos humanos y pecamos, pero otra cosa es practicar el pecado. Podríamos decir que el pecar hasta cierto punto es el resultado de un descuido, es el resultado de una tentación a la que accidental o por cualquier razón cedí, pero me detengo y paro con eso. Pero practicar el pecado es acercarme voluntariamente y de forma continua a repetir el mismo pecado, es practicar el pecado. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Los que practican el pecado, dice la Biblia, son del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Vuelvo a insistir, la diferencia entre pecar y practicar el pecado. Alguien puede caer, Dios lo guarde, cayó, pero se arrepintió y él no es del diablo. Pero hay personas que caen hoy, caen mañana y todos los días, y el que reza y peca empata, y ahí van ellos. Practican el pecado. Ellos no entrarán al reino de Dios. La siguiente cita bíblica, vamos con calmita, por favor, Primera de Corintios 6, de 7 al 10. Miren cómo empieza. Así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? El apóstol Pablo está hablando en un contexto en el que en la iglesia de Corinto hay problemas y los hermanitos están llevando los problemas a los jueces inconversos. Qué bochorno, qué pena que un inconverso tenga que mediar entre dos cristianos. Ese es más o menos el contexto en el que se está dando la historia. Así que Pablo dice, hombre, ya de por sí es grave que ustedes tengan pleitos entre sí. ¿Por qué mejor no sufren el agravio? En ese contexto, ahora viene la siguiente parte del versículo, por favor. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Dice, pero ustedes cometen el agravio y ustedes defraudan al hermano. Siga, por favor.
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y ahora aquí viene Pablo a decirles, miren, y no se están dando cuenta que ustedes, a ver, a lo que quiero llamar la atención es a la forma como Pablo agarra a estos que ofenden a los hermanos y que tienen pleitos entre hermanos. Por favor, quiero que observe cómo los va a comparar con otros igual de injustos que estos y que por lo tanto no van a heredar el reino de Dios. Yo quiero que esto lo tenga en cuenta, porque se nos da por pensar que yo ser problemático en la iglesia, yo agraviar a mi hermano, yo ofender a mi hermano, yo lastimar a mi hermano, eso no es nada. Eso, y algunos son hasta tan descarados que dicen, es que yo soy la lima que Dios te está usando a ti. O sea, pues, aguántate. Además, lo que tienes es que en vez de molestarte, agradéceme que yo te maltrate, porque soy la lima que Dios está usando para lijarte a ti. No, mi querido, no. Tú no eres la lima de nadie. Todo lo contrario, mira lo que está diciendo la Biblia. La Biblia dice, ya de por sí es grave que estén ofendiendo y tú cometes el agravio, defraudas a tu hermano y además esperas que tu hermano te agradezca por lo que le hiciste. Entonces el apóstol Pablo entiende que esto es una injusticia. Vuelve a leer el versículo, por favor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Muy bien, así que Pablo entiende que este tipo de cristianos son injustos. Pero por favor, mire lo que dice a continuación. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¡Wow! Nosotros pensamos que el que no va para el cielo es el homosexual. Aberrante pecado homosexual. Ese nunca va a ir para el cielo. Pero sí notó que el apóstol Pablo pone al mismo nivel que un homosexual. ¿Sí lo notó? Que es tan injusto el uno como el otro. ¡Wow! Vamos con calmita. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Primera de Corintios. Hija, leíste Primera de Corintios 6, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien. Así que lo primero que yo quiero que usted entienda aquí es que los que no van a ir en el rapto de la iglesia son esos hermanos que se la andan peleando y amargándole la vida a los demás en aras de que ellos son, no sé, una especie de lija que Dios usa para los demás, chismoseando y haciendo de todo. Lo primero es que entiendas que para Dios eres injusto y que Dios te pesa, y cuando Dios te mete en la balanza terminas teniendo el mismo desfalco que tiene el adúltero o el homosexual o cualquiera de estos pecados. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pero que además dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ojo con esto. Y aquí viene esta palabra, no erréis. Es decir, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Ahora, fornicarios y adúlteros, aquí vamos a otro punto, porque consideramos que el adúltero es solo el que está viviendo con dos mujeres. Pero el Señor Jesucristo dijo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla en su corazón ya adulteró con ella. Así que ¿cuántos adúlteros hay camuflados en las iglesias? ¿Cuántas adúlteras hay camufladas en las iglesias? Que cuando suene la trompeta van a haber unas sorpresas, hermano. Cuando suene la trompeta, porque cuando suene hay gente que ya ellos se evidencian a sí mismos, pero hay otros que lo disimulan muy bien y que están ahí ocultos, pero por dentro manosean niños, son pedrastas, son violadores, son abusadores.
Pero eso se puede perfectamente disimular con una corbata, con una falda larga, etcétera. Señor, reprenda al diablo. Pero como el punto de este mensaje es prender las alarmas, porque estamos en el punto, ¿quién no se irá en el rapto de la iglesia? ¿Quién no se va a ir? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y luego viene fornicación. La palabra en griego es porneia o fornella y traduce literalmente toda relación sexual ilícita. ¡Ojo! Porque la gente tiende a pensar que fornicación es solo tener relación sexual con alguien que no es casado o fuera del matrimonio. No, señor. En lo que tiene que ver fornicación, su significado es tan amplio que ahí cabe perfectamente lo que es la zoofilia, relación sexual con animales. Ahí cabe masturbación, pornografía. Ahí cabe el sexting. ¿Sexting es? Ahora que está de moda. Jóvenes que usted los ve en la iglesia, mejor dicho, qué seriedad. Jovencitas que usted las ve en la iglesia, qué santidad. Pero por escondidas están filtrando fotos desnudas, fotos desnudos, teniendo relaciones sexuales por medio de cámaras, por medios tecnológicos. Estos días tuve para mí una noticia desagradable, porque cuando un hermano me entero que cae, para mí es desagradable. Y alguien a quien yo visionaba como un prospecto, un futuro instrumento de la obra de Dios, me enteré que salió del ministerio. Y la razón, porque sostenía relaciones sexuales con jóvenes a través de las redes sociales. Fornicación. Jovencitas, cuídense. Jovencitas, cuídense. No caigan en la trampa del diablo. Mujer casada, hombre casado, cuídate. No caigas en la trampa del diablo. Aplauda fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si tú tienes un novio que te dice: ay, que muéstrame la piernita, que muéstrame el bracito, mándalo al infierno. Que se arrepienta, porque no te quiere y te va a dañar, a pervertir. Y si tienes una novia que te dice: pero que tú eres muy santurrón, pero que muéstrame, igual, mi querido hermano, por ahí no es, muchacho. Escapa por tu vida, huye, por ahí no es. Eso no es lo que Dios tiene para ti. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Así que el apóstol está diciendo que estos caballeros, dice, no es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Y aquí viene ahora dos conceptos que parecieran iguales, pero que son diferentes. Primero, afeminados. Y segundo, los que se echan con varones. Quiero que observe que los dos conceptos están separados: afeminados y los que se echan con varones. ¿Quiénes son los que se echan con varones? Naturalmente los homosexuales, que tienen relación sexual con hombres. ¿Ok? Literalmente la Biblia dice que estos no entrarán al reino de Dios. Pero luego hay un segundo concepto, que son los afeminados. ¿Qué son afeminados? Mire, la palabra que se utiliza en griego para afeminado es la palabra griega malakos, y traduce suave, es decir, delicado, y figuradamente afeminado. Ahora, en esto hay que tener mucho cuidado, porque en la cultura griega y en el concepto que el apóstol Pablo está entendiendo la palabra afeminado, son hombres amanerados, en el sentido que imitan a las mujeres porque quieren ser mujeres. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Cómo? Afeminado. Y aquí hay algunas cosas en las que nosotros los padres tenemos una responsabilidad, y les voy a poner dos ejemplos. El primero: en alguna ocasión observaba en algún lugar del mundo a un joven que tenía ciertos ademanes. Él era hombre, pero tenía cierta suavidad en algunos ademanes de él. Cuando yo estudié el caso, me di cuenta que es un joven que fue criado por la mamá. Así que la figura que él vio
permanentemente fue la figura materna. Y esto influyó en el carácter de ella. Por eso es tan importante que los hijos crezcan con papá y con mamá, y que los hijos puedan tener la figura, la inspiración masculina y femenina en la casa para mujer y hombre, en cualquier caso. Entonces aquí hay que mirar que en algunos casos puede ser la crianza. Yo recuerdo que en algún momento, a veces mis hijos, con Carlito en su momento, con Santiago lo hago ahora, que a veces veo que le salen unas palabritas como todas suaves y de una: venga, mi hijo, así no se habla, diga, repita, habla. Es decir, yo como padre tengo que cuidar que mi hijo varón pueda mantener esa masculinidad. ¿Y por qué me he detenido en esto, mis queridos? Ojos jóvenes, mis queridos muchachos, porque ustedes hacen parte de una generación a lo que se le llama el guaquismo, las diferentes ideologías de género, donde se desvirtúa la masculinización y la feminización de la mujer. Es decir, se sataniza. Si el hombre es masculino, se sataniza. Así que la cultura está llevando a nuestros niños y a nuestros jóvenes a lo que se conoce como el unisex, el metrosexual. Es decir, que el hombre no tiene que ser masculino, que la mujer no tiene que ser femenina, y tenemos mujeres que parecen hombres y hombres que parecen mujeres. Pero ese no es el patrón que encontramos nosotros en la Biblia. Y ya ustedes te entender que nuestro enfoque no es cultural, sino bíblico. Y según este versículo, tanto el que se echa con varones como el afeminado tiene que ser confrontado por la palabra del Señor. Bien, dicho esto, hoy nuestros jóvenes, y le estoy hablando a los adolescentes y a los jóvenes, están expuestos a formas, a patrones. Decir, en nuestro tiempo los héroes de la película eran hombres masculinos. Hoy el héroe de la película, entre más afeminado es mejor. O sea, es todo un lavado, es todo un adoctrinamiento que se está haciendo desde el cine, la literatura, desde las escuelas, etcétera. Pero nuestros jóvenes cristianos han de mantener la brújula moral bien afinada, que es la palabra del Señor. ¿Ok? Ahora, luego hay que diferenciar entre algunos aspectos elementales. Por ejemplo, hay hermanas que tienen un tono de voz grueso, y ese es su tono de voz. Y si usted no mira que quien le está hablando cree que es un hombre, no es la hermana que le está hablando, porque tiene un tono de voz grave, y así la mandó Dios al mundo. Hay hombres que tienen un tono de voz que es aguda, que es suave. En la música, el tono de voz que llega, los hombres que llegan al registro de mujer se llaman ¿cómo? Baritos. Y es una excepcionalidad en la música. Es decir, alguien que es capaz de hacer eso en la música es un fenómeno. ¿Sí me hago entender? Amén. Entonces tampoco podemos caer en el extremo de a la hermana que tiene la voz gruesa y ronca, decir, esta hermana es lesbiana, y el hermano que tiene una voz fina, aguda, este hermano es homosexual. No hagamos eso. No hagamos eso, porque tampoco podemos caer en ese error. Ahora, lo que sí deban hacer los varones, los jóvenes, las mujeres, es: el hombre debe ser masculino y la mujer debe ser femenina. Es decir, el hombre debe tener comportamiento de varón y la mujer debe tener comportamiento femenino. Alguien decía que lo que pasa es que ya no hay caballeros. Lo que pasa es que es difícil ser caballero cuando no hay dama. Es decir, es difícil ser caballero cuando tú en un bus te levantas y quieres darle el puesto a una dama y te queda mirando como me quiere enamorar, me quiere robar, o ¿qué? ¿Tú qué crees? ¿Que soy el sexo débil, que necesito tu ayuda? Ya estamos en ese plan. Que la mujer, con el tema de las diferentes ideologías del feminismo, la mujer no se tiene que empoderar y el hombre no me ayuda y yo puedo sola, y se ha desfigurado todo este tema. Bien, así que dado que los versículos nos exhortan a que cada uno de estos elementos no heredarán el reino de Dios, tengámoslo en cuenta, por favor. Tengámoslo en cuenta. Y yo, hermano, he querido hacer esto porque nosotros, claro, donde escuchamos adulterio, fornicación, para el infierno, pero observe cómo el apóstol inicia estos versículos.
Sí me estoy haciendo entender, ¿verdad? El domingo hablábamos de la unidad, de la armonía en la iglesia. Eso es innegociable en una iglesia, mis queridos hermanos. Y si hay un cristiano que aún persiste hiriendo a los hermanos, criticando, murmurando de los demás, chismoseando, hermano, mire, usted aquí leyó conmigo que esa persona no va a entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, yo que le sugiero, no se amargue la vida con ese tipo de personas. Porque eso, a ver, hermano, mire, quien no se interesa en su propia salvación, ¿se va a preocupar por la tuya? O sea, alguien que sabiendo que si yo ando murmurando del hermano fulano, que yo, pastor Carlos Rodelo, y sé que el pastor que estuvo antes de mí lo hizo también, les enseño por la Biblia, les muestro, le hablo al derecho, al revés, y aún hay gente que sigue murmurando, criticando, con el chisme, con comentarios hirientes, lastimando a los demás hermanos porque se creen que tienen la autoridad para golpear a todo el mundo. Si aún así sigue haciéndolo, ¿usted cree que es alguien que de verdad aprecia su salvación? Entonces usted saque sus conclusiones. Hombre, si este individuo no se preocupa por su salvación, no puede esperar que él va a cuidar mi salvación. La cuido yo. Yo no puedo controlar lo que el hermano Javier diga. Él dice lo que quiera, pero lo que sí puedo controlar es qué efecto hace lo que él diga en mi corazón. No te dejes lastimar ni desmoronar por nadie, mi querido hermano, mi querida hermana. Mantente firme en el Señor. Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien. Estos son los que no van a ir en el rapto de la iglesia. ¿Aparece usted en esta lista? Finalizo con este punto. Me habría gustado, voy a intentar voy a ver si hago la introducción. Mire, son las 8 en punto. ¿Me regalan 10 minutos? Si de corazón me lo regalan. Ok, gracias por ser tan generosos ustedes y soportar y tolerar a su pastor. Hay unos desafíos que el creyente tiene, el creyente que espera la venida del Señor tiene. Primer desafío lo encontramos en Hebreos 10:25, donde dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, tanto más cuando veis que aquel gran día se acerca. Cuando dice que aquel gran día se acerca, ¿a qué día se refiere? A la venida del Señor. Así que dice: no se dejen de congregar. Mis queridos hermanos, es un desafío. Si tú estás esperando la venida del Señor, has de cumplir este desafío. No cometas el error, mi querido hermano, mi querida hermana, de perderte un culto solo porque sí. Porque tienes la mala costumbre de no venir a la iglesia. No hagas eso. Dice: no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Que el día que no puedas venir a la iglesia sea porque de verdad no pudiste venir a la iglesia. Y ya eso quedará entre tú y Dios, que no pudiste venir a la iglesia. Pero en lo que dependa de ti, nunca te quedes en casa pudiendo estar en la iglesia. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El segundo desafío lo encontramos en 1 Corintios 11:26, cuando se habla de la cena del Señor, que cuando tomemos la cena del Señor lo hagamos recordando su venida. Así que cuando venimos a la iglesia, estamos de alguna manera diciendo: Señor, estoy preparado, te estoy esperando. Cuando tomamos la cena del Señor, igual. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Lean por favor, muchachas, Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 3:12 al 13, por favor. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Observe que este versículo luego está también saturado de esa aroma de la venida del Señor. Y el apóstol Pablo dice que el Señor os afirme en amor los unos por los otros, para que puedas amar a tu hermano y nos podamos amar entre todos.
Si cuando el Señor venga por su iglesia no nos encuentra amando, hermano. Así que el que yo te ame a ti y el que tú me ames a mí, el que tú ames a tu hermano a tu lado no es opcional. Es un desafío que tenemos todos los que estamos esperando la venida del Señor. Primera de Corintios 4:5, por favor. Primera de Corintios 4:5. Mientras van buscando Primera de Corintios 4:5, dice también en Santiago 5:8 que debemos tener paciencia hasta la venida del Señor. Otra de las cosas, otro de los desafíos que tenemos los que esperamos la venida del Señor es tener paciencia. Que tengamos paciencia hasta la venida del Señor. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Mis hijos me van por favor ayudando con la diapositiva, las que son 6 en una, por favor. Vamos con Primera de Corintios 4:5, ¿lo tienen? Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ok, aquí el no juzgar a los hermanos está en todo lo que tiene que ver con el contexto que Pablo está hablando de no juzgar a los hermanos, porque hay cosas que nos adelantamos buscando la hora y se van a quedar ocultas hasta la venida del Señor. Entonces cuidémonos de juzgar de forma apresurada. A veces somos muy ligeros con nuestra boca para hacer juicio. Y uno de los desafíos que tenemos es no juzgar, no adelantarnos en cosas que debe ser hasta la venida del Señor, porque nos equivocamos. A veces juzgamos y después tenemos que pedir perdón los que son sinceros. Porque hay gente que le digo que juzga y maltrata y agarra la dignidad de otra persona y agarran el testimonio de otro y lo pisotean, lo escupen, y después, hermano, usted lo ve diciendo: no, tú eres mi hermano, es que yo te amo. Yo les he explicado que en algunas ocasiones dije que en alguna ocasión pues yo veía que de una zona a mí me invitaban mucho a predicar con fraternidades de jóvenes, actividades de jóvenes de esa zona, y de repente nunca más me invitaron. Me extrañó, pero como yo entiendo que no tengo ningún contrato, es decir, la gente no tiene por qué invitarme, por la gracia de Dios que me invitan, pero en algún día me enteré: fulano, hay una reunión de pastores, alguien se necesita un predicador de jóvenes que venga a predicar, y alguien menciona tu nombre y tal persona dice esto y esto y esto y esto. La persona afirma que yo he caído, que yo estoy en pecado, que yo caí en adulterio y que mi presbítero estaba próximo a sacarme de la zona del pastorado. Ahora, ¿de qué información saca esa persona eso? Porque de esa otra zona alguien le llama y le dice que tuvo un sueño conmigo. Mire cómo van las cosas. Tuvo una revelación de Dios. Esa revelación de Dios es un sueño. Y ese sueño soñó o que yo iba a caer o que había caído en pecado. Así que el tema del teléfono roto, aunque a veces no es teléfono roto, o sea, hay gente que de maldad dicen cosas para sembrar duda. ¿Sí me hago entender? Para sembrar duda. Por supuesto, el comentario voló y llegó a esa otra zona como que yo había caído. Me llama un amigo preocupado y me dice: ven acá, fulano, ¿tú qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasó contigo? Es que tuviste algún problema. Él no se me fue de frente, así que me dijo: ¿tuviste algún problema con el presbítero? Me enteré que el presbítero te va a sacar. Yo dije: bueno, hasta ayer que hablé con él, lo ayudé, trabajamos lo más de lindo, reímos y hasta ayer no tenía problema. ¿Por qué? Y él me cuenta y me pone en contexto. Yo a todas estas dije: a lo mejor yo fallé y no me di cuenta, voy a llamar al presbítero. Venga, mi jefe, yo he hecho algo malo, hay algo que usted me tenga que llamar la atención. Me dice: no, Carlos, todo está en orden. Dese cuenta cómo el tema es que la persona que inició toda esa avalancha de desinformación tiene mi número de teléfono, es mi amigo, se supone, pero mantuvo el silencio durante aproximadamente 6 meses, suficiente tiempo para que la avalancha de desinformación haya corrido. Yo no me defendí, yo sabiendo quién soy, o sea, no tengo ningún... El día que yo tenga que usar las redes sociales para tener que pelear mi honra, dejo ya de ser un hombre de Dios. El día que yo tenga que estar atacando, el día que yo tenga que agarrar el micrófono para defenderme, ya dejo de... Es decir, no, si soy un hombre de Dios y mi conciencia está limpia, debo avanzar.
Así que 6 meses después, en un evento de pastores, él tuvo que ir y nos vimos. Cuando nos vimos, él me mira con una sonrisa de yo no fui, me da un abrazo y me dice: eres mi amigo y te tengo que contar una revelación que Dios me mostró de ti. Ya yo sabía por dónde iba. Mira que Dios me mostró, cuídate, cuídate, que Dios me mostró qué tal, que lo otro. Ahí sí yo tuve que decirle: te doy gracias. Pero antes de tú haber dado la información que diste y regaste de mí una fama complicada, debiste haberme llamado a mí primero. O sea, yo te perdono y eres mi amigo y eso no va a cambiar, pero has causado que varias personas, varios pastores en diversas zonas tienen convencido que yo caí. O sea, simplemente tú no puedes pisotear la dignidad de otra persona porque sí. O sea, tú no puedes pisotear la dignidad de alguien porque a ti te parece que tuviste una revelación, porque a ti te parece que tienes una aurora y que no. Lo más sagrado que alguien tiene es su dignidad. No juegues con eso, porque el día que lo hagan contigo, a ti no te va a gustar tampoco. Y en ese sentido, el apóstol Pablo dice: no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta la venida del Señor. Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por si las moscas, esto que le acabo de contar debe nacer aproximadamente unos 10 años. Estaba a mitad de mi carrera ministerial. Algunos 10 años debe nacer, para que usted no se ponga a estar por ahí atando cabos. Es una experiencia que viví, muy desagradable por cierto, pero lo importante es de tener la conciencia limpia. Lo importante es de tener la conciencia limpia. Yo soy muy cuidadoso cuando salgo a predicar. Trato de que no me despego del pastor. Trato de decir, soy muy cuidadoso en esos detalles porque sé en qué terreno me muevo. Sé en qué terreno me muevo. A veces uno se tiene que cuidar no tanto del diablo, sino de los hermanos. Lengua larga. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Bien, les pedí 10 minutos y van 2, ¿cierto? Nos dejemos allí. Vamos a terminar. Para la próxima clase hablaremos sobre la resurrección, porque el rapto de la iglesia tiene varios objetivos fundamentales. Primero, llevar a la iglesia a las moradas que el Señor fue a preparar. Segundo, que generar la acción para que resuciten los muertos en Cristo, y eso es lo que vamos a estudiar, la resurrección de los muertos. El orden, porque la Biblia habla de dos resurrecciones: resurrección para vida y resurrección para muerte. Y hay varios grupos de resurrecciones en la Biblia. Así que todo ese tema lo vamos a abordar la próxima semana con la ayuda del Señor. Y dado que este es un tema que lo voy a abordar rápido, ahí están los grupos de resurrecciones que habrán. La próxima semana culminaremos hablando también sobre el tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? ¿Y quiénes estarán en el tribunal de Cristo? Por hoy esto sería todo. Quiero que, por favor, ya cerrando hoy el tema del arrebatamiento de la iglesia, recuerden que este tema, desde mi perspectiva como pastor, tiene 2 objetivos. Primero, sensibilizarnos, que nosotros como cristianos, siendo expuestos a esta doctrina bíblica, aprendamos a amar y anhelar el rapto de la iglesia. Que no echemos raíces en esta tierra, entendiendo que nuestro verdadero tesoro y nuestra mansión está arriba en los cielos. Y en segundo lugar, que podamos entender que el rapto de la iglesia es inminente. Puede ocurrir en cualquier momento, por lo cual debo preguntarme: ¿estoy preparado para irme con el Señor? Colóquese de pie, por favor. Y en ese sentido abordamos los puntos sobre quiénes se irán y quiénes no se irán en el rapto de la iglesia. Así que ahora llega el turno para que usted responda esa pregunta. Si hoy fuera el rapto de la iglesia, si en este momento el arrebatamiento de la iglesia tuviera lugar, si sonara la final trompeta en este instante, ¿usted se iría con el Señor?
Si usted dice, pastor, me ha puesto usted a pensar, bueno, me alegro que lo haya puesto a pensar, pero no demore tanto pensando, porque esto está pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto por su iglesia. Y recuerden que la razón de ser del cristianismo es precisamente que tenemos una esperanza bienaventurada. Esperamos la venida del Señor. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por nosotros. Cristo viene a buscar a una iglesia sin mancha, sin arruga, a una iglesia santa. No somos perfectos, y mientras estemos en esta tierra no seremos perfectos, pero Dios espera un corazón sincero de nosotros. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, y fiel es Dios, fiel y justo es Él para perdonar nuestros pecados si confesáramos nuestros pecados. No tiene ningún sentido que ocultemos nuestra vida o que tratemos de llevar una vida moral, una doble moral. Eso no tiene sentido. Cuando tenemos un Dios que es tan amoroso, mis queridos, es que tenemos un Dios que es tan amplio en perdonar. Tenemos un Dios que es misericordioso. No hay sentido, no tiene sentido que nosotros no nos vayamos en el rapto de la iglesia por estar ocultando pecado. No tiene sentido, porque la Biblia dice: acercaos confiadamente al trono de la gracia. La Biblia dice que si le confesáremos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Por favor, y espero que lo que yo considero es el corazón de la vida cristiana, usted lo tenga muy presente. Mis queridos, por favor, escúchenme esto y ya termino para que oremos. Escúchenme todos, por favor. Escúchenme todos, allá atrás, escúchenme todos. Por favor, escúchenme todos. Si usted necesita que yo lo esté vigilando para ser un buen cristiano, mi querido, usted ni siquiera entendió el evangelio. Usted nunca entró en el juego. El cristianismo se debe desarrollar sobre la base de una relación personal con Dios que requiere sinceridad con Dios. Tú no necesitas que yo te esté vigilando. Miren, mis queridos, yo no soy ese tipo de pastor que es un papá absorbente. No, ese cuento no va conmigo, hermano. O sea, si yo no soy capaz de enseñarte a ti la Biblia, y yo tengo que estarte, que no hagas esto, que eso no lo hagas, que no visites a tu mamá, que no vengas para acá, que no te enamores de él, que no. Mi trabajo es enseñarte la Biblia, darte fundamentos bíblicos y de que de alguna manera tú puedas desarrollar una relación personal con Dios y entiendas que la base de tu vida cristiana es tu relación con Dios, que requiere sinceridad. Amén. No, que el pastor tenía que estarme investigando, que por qué el pastor no me investigó, que el pastor no se mete de sorpresa en la... No, yo nunca lo he hecho. En mis 22, voy para 23 años de estar pastoreando, jamás lo he hecho. Y el día que yo tenga que hacer eso, siento que deshonro este santo ministerio. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es enseñarte la Biblia. Y en eso me esfuerzo todos los días por perfeccionar, por ser muy claro, por ser muy concreto, por ser lo más bíblico posible. Porque esa sí es mi responsabilidad, enseñarte la palabra del Señor. Pero tú tienes que entender que la vida cristiana la has de desarrollar sobre la base de tu relación personal con Dios. Tú le darás cuenta a Dios de ti. Entienda eso. Entienda eso. Y esa relación personal con Dios requiere de sinceridad. Dios sabe que yo no soy perfecto, pero Él espera que sea sincero.
Dios sabe que mañana me voy a equivocar, pero Él espera que si yo me equivoque mañana, venga ante Él y le diga: Señor, perdóname porque fallé, pequé en esto, tengo esta lucha. Voy a hablar con el pastor: pastor, ayúdeme a orar, tengo esta batalla, tengo esta debilidad. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Así que, mis queridos, Cristo viene pronto, vamos a juiciarnos, vamos a vivir como Dios quiere que vivamos y vamos a desarrollar una vida cristiana fuerte sobre el fundamento de relación personal con Dios. Padre y buen Dios que estás en el cielo, gracias te doy, Señor, por tu inmenso amor y por tu gran misericordia. Gracias te doy por regalarme esta oportunidad de poder enseñar tu palabra esta noche. Y te pido con todo mi corazón que cada uno de mis hermanos que hoy han recibido la enseñanza de tu palabra, Dios, no solo la puedan entender, sino poner en práctica. Que tu palabra sobre este tema tan fascinante como es el arrebatamiento de la iglesia, lo podamos poner por obra, Señor. Pero sobre todo que podamos estar viviendo, Dios, como personas que esperan tu venida, que estemos preparados, que cuando tú vengas nos encuentres preparados, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayuda a mis hermanos aquí presentes y a los que nos están viendo a través de las redes sociales en casa. Ayúdanos, Dios, de manera que podamos vivir una vida agradable delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén.